Para contribuir desde la perspectiva científica, en 2014 nació un Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM en el marco del quinto concurso del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias FONDAP de la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID. El Centro FONDAP CRIAM se encuentra en su segunda etapa de ejecución y es liderado por la Universidad de Concepción en sociedad con las universidades de la Frontera y del Desarrollo y en colaboración con otras universidades del país con un total de 14 facultades aportando en forma activa. El centro tiene 4 grandes objetivos: desarrollar investigación científica de frontera con especial énfasis en la seguridad hídrica, formar capital humano especializado en recursos hídricos, crear redes efectivas a nivel nacional e internacional con instituciones públicas, privadas y académicas, contribuir a una mejor gestión del agua mediante comunicación y difusión de evidencia científica que también aporte a políticas públicas relacionadas con la seguridad hídrica. Todo esto con miras a promover el uso sustentable de los recursos hídricos y asegurar su disponibilidad en el tiempo. Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra presentación de noviembre de los ciclos de charlas CRIAM. En esta oportunidad les presentamos la charla Agua, Comunidades y Extractivismos, presentación que será realizada por el doctor Robinson Torres. Él es sociólogo de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias Sociales Ambientales de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Actualmente es profesor asistente en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Departamento de Planificación Territorial de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Es miembro del claustro del Magíster en Investigación Social y Desarrollo y nuevo doctorado en Estudios Territoriales del Sur Global, DETSUR, y profesor colaborador del doctorado en Ciencias Ambientales en la misma Universidad de Concepción. Es investigador adjunto del CRIAM, desde donde trabaja en distintos proyectos de investigación y acción hidrosocial. También es miembro activo de la red Waterlat Govastit, dedicada a la investigación, docencia y acción en la política del agua, con foco principal, pero no único, en América Latina. Sus líneas de investigación son la ecología política, ciencias sociales del agua, movimientos socioambientales y la relación entre pueblos originarios y sostenibilidad. A continuación, dejamos con ustedes la presentación del doctor Robinson Torres. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Robinson Torres, investigador adjunto del CRIAM, y hoy día les voy a dar una charla sobre agua, comunidades y extractivismos. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Por ahí está. Bueno, hoy día tenemos una situación bastante crítica en cuanto al agua, ¿cierto? No solamente en Chile, sino que a nivel mundial, yo diría. Evidentemente, algunos países más afectados que otros, y Chile está dentro de esos países más afectados que otros. Creo que estamos en los top 10, ¿cierto?, de los países con mayor crisis hídrica. Entonces, hoy día, desde el punto de vista socioambiental, les voy a hablar, de hecho, de una relación, ¿cierto?, entre el agua, las comunidades, ¿cierto?, y los extractivismos. Voy a partir hablando de los extractivismos para definirlo, ¿cierto? Según el ecólogo social uruguayo Eduardo Budina, que es quien acuñó el concepto, extractivismo, ¿cierto? Son aquellas actividades, ¿cierto?, productivas que extraen, ¿cierto?, materia prima basada en la naturaleza, ¿cierto?, a gran escala, donde después esa materia prima, ¿cierto?, el procesamiento es mínimo, o no tiene procesamiento, ¿cierto?, es decir, es materia bruta, es minería, por ejemplo, árboles, ¿cierto?, forestales, pesquería, es la realidad latinoamericana. Esos son los extractivismos. Esa es la segunda característica, ¿cierto? Materia prima, ¿cierto?, sin procesar o con procesamiento mínimo. Y la tercera característica es que más de la mitad, el 50% más de toda la producción de esta materia prima, ¿cierto?, se va para exportación a los mercados globales, principalmente Estados Unidos, Japón, Europa y hoy día, principalmente, más bien dicho, China, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a poner en relación, ¿cierto?, cómo esta extracción, ¿cierto?, de grandes cantidades de agua, porque todos los extractivismos, ¿cierto?, la minería, las forestales, la pesquería, por ejemplo, los agronegocios, ¿cierto?, o los agroextractivismos, usan mucha agua.
y exportan agua, de hecho. Las paltas, dentro de las paltas un componente muy importante, ¿cierto?, de agua. Dentro de los pinos, por ejemplo, y de los eucaliptos, un componente importante de esos seres vivientes, porque son seres vivos, ¿cierto?, son árboles, es agua también. Tal como nosotros los seres humanos, un componente importante de nuestra constitución biofísica, ¿cierto?, es agua, aproximadamente un 70%. Entonces, voy a poner esta relación. Vamos a partir, ¿cierto?, con la idea de la crisis del presente, ¿cierto? Tenemos una crisis, pero tremenda en estos momentos, ¿cierto? Disculpen, me voy a tomar el tiempo para no pasarme. Me pidieron que fuera justito. Ya, ahí voy a poner un pequeño recordatorio del tiempo. Quería partir con esto. No son solamente los extractivismos, ¿cierto?, los que afectan, ¿cierto?, la cantidad y la calidad del agua, ¿cierto?, disponible en las cuencas tanto de Chile como de otros países latinoamericanos, donde los extractivismos también son predominantes. Es también el cambio climático, ¿cierto? No podemos desconocer, ¿cierto?, la gran crisis que nos ha producido, ¿cierto?, la mega sequía en la cual estamos insertos, ¿cierto?, en Chile, concepto que acuñaron los colegas de la Universidad de Chile, del CR2, otro centro FONDAP. Y como bien dice esa noticia, ¿cierto? Como esa noticia hay muchas, se viene dura la cosa para el país, ¿cierto? Y para las personas, pero particularmente para las personas más pobres. Y particularmente voy a argumentar en esta charla, ¿cierto?, para las personas de las zonas rurales. ¿Por qué? Porque en la zona urbana, digamos, el suministro, por lo menos de agua potable, ¿cierto?, está por lo menos legalmente asegurado, ¿cierto? Las empresas, ¿cierto?, sanitarias privadas, ¿cierto?, que operan en el país, en todas las regiones, ¿cierto? Aquí en la región del Biobío es Bio, Agua Andina en Santiago, Agua Antofagasta en el norte, ¿cierto?, en la región de Antofagasta, Agua Araucanía acá en la región de la Araucanía, y así, ¿cierto? ESAL, ¿cierto?, en la región siguiente, en Valdivia. Entonces tenemos una serie de empresas, ¿cierto?, que tienen que asegurar por ley, ¿cierto?, el suministro de agua potable para las ciudades. Sin embargo, hemos visto, ¿cierto?, en los últimos tiempos que a causa justamente de la disminución de los caudales, es decir, a causa de la disminución de la precipitación y por ende, ¿cierto?, la disminución de los caudales de los ríos y por lo tanto también la disminución del almacenamiento de agua disponible en la agua subterránea, ¿cierto?, los acuíferos, que son las fuentes justamente del agua potable, tanto urbana como rural, ¿cierto? Tanto las ciudades como las zonas rurales, ¿cierto?, se vienen viendo afectadas, ¿cierto?, por esta gradual, ¿cierto?, crisis, es decir, escasez, cortes, por ejemplo, programados en algunas zonas rurales, en varias zonas rurales, ¿cierto?, hay hartos cortes, tienen agua un par de horas al día nomás a veces, o a veces simplemente no tienen agua, ¿ya? Y eso es el problema que tenemos. Los ríos, ¿cierto?, han venido disminuyendo sus caudales, las precipitaciones vienen disminuyendo. Ahí dice Chile se seca a un ritmo del 10%. Según el informe de la COP25, ¿cierto?, que operó acá en Chile el 2019, que no se pudo realizarse finalmente por todo el estallido social, que algo vamos a hablar de eso también, y que el agua tiene mucho que ver con eso, también con el estallido. A causa de que se realizó la COP, ¿cierto?, en Madrid, pero sin embargo se sacó un informe. En ese informe técnico, ¿cierto?, se expresa que la disminución digamos, de la precipitación varía más o menos entre un 30 a un 40%, o un 25 a un 40%, dependiendo más o menos de la geografía del país. La zona central, de hecho, es una de las más afectadas, y particularmente, ¿cierto?, la zona de acá de la región del Biobío, la región de la Araucanía, que es la que voy a hablar hoy día, ¿cierto?, comunidades de acá, también se han visto afectadas, ¿cierto?, más o menos con esos porcentajes de disminución de la precipitación. Entonces, en la medida que disminuye la precipitación, ¿cierto?, hay menos agua disponible, así de simple, ¿cierto? En términos genéricos, ¿cierto?, hay menos agua disponible en las cuencas, ¿cierto? Sin embargo, esta disminución de la oferta hídrica, por decirlo así, en las cuencas, eh, es problemática. ¿Por qué? Porque a la vez viene aumentando la demanda de agua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el aumento de esta demanda de agua es tanto para consumo humano, ¿cierto? Usos industriales, pero hoy día quiero focalizarme, ¿cierto?, en los usos extractivistas, es decir, por ejemplo, las plantaciones forestales acá en el sur de Chile. Esta foto, de hecho, que ustedes ven acá, la tomamos por ahí a fines de septiembre, ¿cierto?, en un terreno que anduvimos con estudiantes y con colegas, ¿cierto?, de la Facultad de Ciencias Ambientales en Arauco, en la comuna de Contulmo. Y aquí estamos justamente en una cosecha forestal en la cordillera Nahuelbuta, ¿cierto?, arriba del Valle de Licura, que es una zona que queda al frente del lago Nanalhue, ¿cierto?, en la comuna de Contulma, en la provincia de Arauco. Ustedes pueden ver ahí una parte, ¿cierto?, de lo que fue una cosecha reciente de una empresa forestal, ¿cierto?, la cual, ¿cierto?, evidentemente, ¿cierto?, genera este escenario, ¿cierto?, un poquito
no muy, desde el punto de vista del paisaje, por ejemplo, no tienen nada, nada de atractivo. Sin embargo, también hay que decir que esto genera arrastre de sedimentos, ¿cierto? Con las lluvias que van a venir, ¿cierto? Mientras no se levante el otro bosque, ya sea nativo, o el otro monocultivo forestal, porque hay que aclarar que no son lo mismo el bosque nativo, ¿cierto? Con las plantaciones, porque muchas veces se confunde, ¿cierto? Le llaman bosque al monocultivo y el monocultivo no es bosque. Porque el bosque justamente tiene mayor humedad, no se corta de esa manera el bosque nativo, ¿cierto? Está prohibido en Chile, penado por la ley, ¿cierto? Entonces, una vez que se corta el monocultivo, ¿cierto? Que se hace la cosecha, esto, como está en pendiente, ¿cierto? Arrastra mucho sedimento y esto afecta justamente la calidad del agua potable muchas veces de las comunidades rurales que operan con los sistemas de agua potable rural, de los cuales voy a hablar enseguida. Entonces tenemos estos extractivismos, ¿cierto? Que vienen aumentando en su producción y por lo tanto vienen aumentando en el uso de la cantidad de agua. ¿Ya? Y eso es problemático en este contexto de mega sequía. Entonces, disminuyen los caudales, ¿cierto? Disminuye la cantidad de agua disponible, pero aumenta el uso de esta agua disponible. Y por lo tanto, esta es justamente la ecuación compleja y lo que lo que nos tiene una crisis, ¿cierto? Y en un país como Chile, donde los derechos de agua están privatizados, ¿cierto? Donde las aguas justamente están acaparadas, digamos, en términos cuasi monopólicos, ¿cierto? Por las grandes empresas y particularmente por las grandes empresas extractivistas, las mineras, ¿cierto? Los agronegocios, cuando hablo de agronegocio me refiero prácticamente al gran agronegocio, ¿cierto? Principalmente el que es para exportación, las paltas, ¿cierto? Los arándanos, eh, etcétera, ¿cierto? Todos los tipos de agricultura, ¿cierto? Para exportación, todas las peras chilenas, ¿cierto? Que salen mucho, los duraznos, la uva, etcétera, y todos los encadenamientos también hacia adelante a veces, como por ejemplo la uva con el vino, etcétera. Y los pesqueros también, ¿cierto? Que también son, por ejemplo, el salmón, ¿cierto? La harina de pescado, que acá en la zona de Concepción, ¿cierto? La provincia de Concepción tenemos mucha, la comuna de Coronel está lleno de empresas, ¿cierto? De pesquera que producen harina de pescado también un producto con muy bajo procesamiento que se va a los mercados globales, ¿cierto? Y que después vuelve, ¿cierto? En forma de comida para gato, comida para perro, etc. Entonces, tenemos esa problemática. Y ante eso, ¿cierto? Ante este escenario complejo, ¿cierto? De cambio climático, ¿cierto? Y de mega sequía y de aumento de los extractivismos, ¿cierto? Tenemos justamente la problemática de que las comunidades humanas, ¿cierto? Digo, especifico comunidades humanas porque en realidad los ecosistemas no viven solamente comunidades humanas, nosotros somos un ser vivo más de todo el territorio y eso hay que asumirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no somos los únicos que consumimos agua, o las únicas o los únicos, ¿cierto? Que consumimos agua. Prácticamente todos los ecosistemas, inclusive los pinos, ¿cierto? Que fueron puestos ahí por la mano humana, consumen mucha agua, entonces como compartir el agua. Sin embargo, hoy día más focalizarme, ¿cierto? En las comunidades humanas rurales principalmente. Entonces, ante esto, ¿cierto? Como son las principalmente afectadas, como les dije al comienzo, no tienen asegurado el suministro de agua potable permanente, ¿cierto? Como sí está asegurado en la zona urbana, por la ley que les conté, ¿cierto? Por las sanitarias que están obligadas, ¿cierto? A no cortar el suministro, y si lo cortan, ¿cierto? Tienen que avisar, hay todo un protocolo ahí. En las zonas rurales, los sistemas son autogestionados, son sistemas comunitarios, ¿cierto? Que se llaman los sistemas de agua potable rural. Y como se vienen secando, ¿cierto? Vienen generándose situaciones bastante particulares. Cada APR, yo le digo a mis colegas y a los estudiantes, ¿cierto? Que cada APR es una novela, porque uno va a un sistema de APR, ¿cierto? Y los problemas son bien particulares, pero en alguna medida hemos ido encontrando un patrón. Y ahí voy a hablar de algunos de esos patrones. Entonces, en estas comunidades rurales, ¿cierto? Tenemos sistemas de APR, ¿cierto? Pero también estas comunidades operan con canales, ¿cierto? Tienen animales, ¿cierto? Entonces el agua tiene múltiple usos. Aquí quizás me faltan varios, pero más o menos lo que estamos haciendo, los ejemplos que le voy a mostrar enseguida, ¿cierto? Más o menos grafican esto. La bebida animal, ¿cierto? Animales. Hemos visto, ¿cierto?, que a causa de la mega sequía desde hace un par de años, ¿cierto? Incluso han traído animales desde el norte, por ejemplo, de la cuarta región, trajeron animales aquí a la región del Ñuble hace un tiempo para que pudieran, ¿cierto?, ir a comer el pasto, ¿cierto?, a la cordillera, porque allá, evidentemente, ¿cierto?, se acabó el pasto, no está lloviendo, ¿cierto?, no hay posibilidad de sobrevivencia. Incluso hemos visto fotos dramáticas, ¿cierto?, de noticias de animales muertos, ¿cierto?, familias que es su sustento, ¿cierto?, el sustento de vida, digamos, la crianza de animales, y evidentemente sin agua es imposible. El tema del riego también es otro uso, ¿cierto?, que se da en las comunidades rurales, pero también tenemos que hablar también la diferencia entre el riego a gran escala, que es justamente el riego extractivista, ¿cierto?, el riego, la gran producción, el mejor ejemplo, el más conocido, ¿cierto?, son las paltas, pero no es el único.
Pero después también tenemos riego a pequeña escala, ¿cierto? Pequeñas comunidades hídricas, ¿cierto? Pequeñas comunidades de agua que son para subsistencia, ¿cierto? Que tienen una hectárea, media hectárea a veces, ¿cierto? A veces una huerta incluso. Y también a pequeña y mediana escala, ¿cierto? Para venta en el mercado local o incluso en el mercado regional. Entonces, eso son usos importantes también en las zonas de riego, que más o menos se vienen corriendo también, ¿cierto? Llegaban más o menos hasta la región del Biobío, hoy día hasta en la zona en Coyhaique, incluso, ¿cierto? Cercana a la zona de la Patagonia, incluso ahí, por ahí, hay, digamos, subsidios de riego, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está lloviendo menos. Entonces, eso es el otro uso. El otro uso, evidentemente, es cierto, el consumo humano, y aquí entra el agua potable y saneamiento, ¿cierto? Todos los sistemas de agua potable rural, que eso voy a conversar ahora un poquito, el saneamiento y también el turismo, porque Chile, las zonas rurales, ¿cierto? Son bastante visitadas por turistas prácticamente de todo el mundo. Esto ha parado con la pandemia, evidentemente, ¿cierto? Pero esperemos que vuelva, ¿cierto? Porque es un sustento importante de las comunidades rurales. Y los otros son los usos ancestrales, ¿cierto? De los pueblos originarios, ¿cierto? Donde hay uso, digamos, de ceremoniales, de medicina, ¿cierto? También hay mucha hidrocosmología, es decir, la cosmovisión, ¿cierto? De los pueblos originarios respecto al agua. Por ejemplo, el pueblo originario del norte, el pueblo atacameño le llama puri, ¿cierto? Y tiene un significado particular el agua. El pueblo mapuche le llama co, ¿cierto? Y también tiene un significado particular el agua. Entonces tienen, digamos, distintos conceptos del agua, ¿cierto? Que no todo el mundo, ¿cierto?, considera el agua como un derecho de agua privado, ¿cierto? En este país eso es el sistema, ¿cierto?, que se impuso durante la dictadura. Sin embargo, no todas las personas que viven en las zonas rurales piensan así. Entonces, la hidrocosmología justamente no considera el agua como una propiedad, la considera como una entidad, digamos, sagrada incluso. El pueblo mapuche, por ejemplo, considera la naturaleza en su conjunto como familia. Entonces, unas loncos, de hecho, nos dicen pues, cómo podríamos vender a nuestra familia o arrendarla, ¿cierto? O intercambiarla. Entonces, ahí hay un concepto interesante, ¿cierto? Para que se sale un poquito de, digamos, del concepto mercantil, ¿cierto? Del mercado de agua, ¿cierto? De los extractivismos que también tienen tanto propiedad de tierra, ¿cierto? Pero también propiedad de agua. Las mineras, ¿cierto? Las forestales, los agronegocios, ¿cierto? Necesitan espacio, ¿cierto? Territorial, ¿cierto? Tierras y derechos de agua en un país como Chile. Entonces, más o menos tenemos estos sistemas, y también hay sistemas artesanales. Por ejemplo, nosotros en terreno, con el mundo mapuche, hemos visto que, por ejemplo, para detectar si hay agua en las napas subterráneas, ¿cierto? Se usa el sistema de varillita. También hay sistemas, digamos, de tanque más artesanales, que no son un sistema de APR, ¿cierto? Financiado por el Estado, sino que son más bien punteras, ¿cierto? Pozos pequeños, ¿cierto? Norias, etcétera. Es una serie de sistemas artesanales que existen en el mundo rural, pero que sin embargo, a causa de la mega sequía, ¿cierto? Es decir, la disminución de la precipitación y la disminución de los caudales y la disminución, digamos, del almacenamiento subterráneo y el aumento de los extractivismos, ¿cierto? Esta agua, digamos, que están disponibles para riego, para bebida animal, consumo humano y usos ancestrales, vienen disecándose. Y esto viene generando un escenario bastante complejo de hace ya más de 10 años, ¿cierto? Donde camiones de aljibe, ¿cierto? Tienen que suministrar agua para estas comunidades para poder, digamos, subsistir, si no es imposible. Unos datos, ¿cierto?, del Ministerio del Interior del 2015 o otros datos de la Fundación Amulén del 2019, ¿cierto? Estiman, porque todavía las estadísticas no son muy claras, estiman que son más o menos entre 500.000 y 1 millón de personas que están sin agua en las zonas rurales del país, las comunidades rurales. Chile tiene aproximadamente 2 millones 2 millones de habitantes rurales según el censo del 2017. Entonces estamos hablando de casi el 50% de las personas que viven en zonas rurales, casi 1 millón de personas. Entonces es una cifra bastante significativa en un país que a mediados de los 90, ¿cierto? Tenía casi un 90, o sea, casi un 100%, de hecho, de cobertura de agua potable, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. En ese sentido, hemos retrocedido. Ejemplos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de acá que estamos trabajando con unos colegas en un proyecto FONDEF sobre una planta desaladora comunitaria. El proyecto se llama, ahí sale el título, Generación y Validación de un modelo integrado de abastecimiento de agua potable rural en comunidades costeras empleando desalinización de agua de mar por tecnología de nanofiltración. Un colega de la Facultad de Ingeniería Química de acá de la Universidad de Concepción, Rodrigo Borges, me invitó a este proyecto, ¿cierto? Él inventó un método, ¿cierto?, de desalación diferente a la osmosis inversa. No me voy a explayar en eso ahora, creo que en otras charlas puede salir profundizar en eso, porque no tengo tiempo, de hecho estoy mirando mi tiempo acá. Es un método, ¿cierto?, para desalar, ¿cierto?, a pequeña escala, pero solamente para comunidades costeras. ¿Por qué? Para justamente no extender tanto, digamos,
o sea, no encarecer los costos, ¿cierto? Y también para suministrar agua, digamos, a comunidades costeras. Entonces, nosotros seleccionamos 3 comunas para poder implementar este proyecto. Una de ellas es Hualpén, acá en la región del Biobío, la otra será Tirúa y la otra será Kemchi en la isla de Chiloé. Entonces, nosotros al comienzo del proyecto, esto comenzamos el año pasado, dijimos, ok, acá en Hualpén, ¿qué comunidades podrían necesitar el agua? Y dijimos, bueno, en la península de Hualpén, ¿cierto? Y justamente que coincide con el santuario de la naturaleza, ¿cierto? De la península de Hualpén, hay 3 comunidades. Caleta Lenga, ¿cierto? Que es una caleta de pescadores, donde acá en la región, por lo menos la gente que vivimos acá en la zona de Concepción, vamos a comer empanadas, ¿cierto? A dar una vuelta los fines de semana. Acá hay otra comunidad pequeñita que se llama Peroné, ¿cierto? Y acá está la comunidad de Chome. Nosotros hicimos un análisis, ¿cierto?, al comienzo de cuál comunidad podría ser abastecida, ¿cierto? Teníamos que negociar, hacerlo de manera participativa, justamente ese es mi trabajo, elaborar, diseñar e implementar, ¿cierto? Y después evaluar, ¿cierto?, un proceso participativo para poder implementar esta planta. Bueno, ahí tenemos una foto, ¿cierto?, de lo que hemos estado haciendo. Justamente esa foto fue hace un tiempo, no hace un par de semanas. Y aquí está el APR. Ellos tienen un sistema de APR acá en la comuna o sea, en la comuna, en la localidad de Chome. Sin embargo, este sistema de APR, acá arriba ustedes pueden ver en la parte de arribita el estanque, ¿cierto? Y que la fuente del agua viene de una vertiente. Ha venido disminuyendo, justamente a causa de la mega sequía. La vertiente, ¿cierto?, depende de la precipitación, y la precipitación, como viene disminuyendo, este APR, ¿cierto?, se viene literalmente disminuyendo su caudal. Y por lo tanto, por ejemplo, aquí en el verano, ellos hacen una fiesta que se llama la fiesta del Changay, que es un cangrejito chiquitito, ¿cierto?, y es hecho justamente para turistas. Me contaron que la última vez que lo hicieron, que justamente fue antes de la pandemia, el 2020, no le alcanzó el agua. Y por lo tanto no les daba justamente el agua para atender a todos los turistas que llegan acá. Para contextualizarlos, Chome tiene aproximadamente un poquito más de, creo que son 37, 50 casas más o menos, ¿ya? O sea, son poquitos, ¿ya? Imagínense ustedes ese sistema de APR, incluso para esas poquitas casas no alcanza. Entonces, ¿qué tiene que hacer el municipio? El municipio va y recarga el APR, ¿cierto?, con camiones de aljibe, con un camión de aljibe, ¿cierto?, que va un par de veces a la semana, o a veces, no me acuerdo la cantidad de veces, pero va a recargar el APR. Entonces, ellos nos contaron, ¿cierto?, en las reuniones que hemos tenido, esa es la última, pero hemos tenido varias desde marzo, por lo menos, desde el verano, que, por ejemplo, la comunidad que está aquí al ladito, Peroné, nosotros le ofrecimos el proyecto al comienzo, ellos nos dijeron que no, tenían sus razones. Sin embargo, ellos nos contaron que acá la comunidad plantó, también tenía una vertiente, ¿cierto?, que también le alimentaba, ¿cierto?, la comunidad. Ellos no tienen sistema de APR. ¿Y qué pasó? En un momento, según los vecinos de Chome, ¿cierto?, la comunidad acá decidió plantar, ¿cierto?, eucaliptus. Y con eso se les secó justamente la fuente de agua que tenían para abastecerse de agua potable. Y por lo tanto, el camión aljibe del municipio tiene que ir prácticamente todos los días a abastecer a esta comunidad. Chome, la comunidad de Chome decidieron no plantar eucaliptos, y por lo menos el APR no se la ha secado, pero sí ha venido disminuyendo. Esto evidencia, de hecho, del argumento que partí delante. Es decir, hay una contribución, ¿cierto?, de la disminución del caudal a causa del cambio climático, la mega sequía, ¿cierto? Pero también hay una buena parte, ¿cierto?, que es responsabilidad de los extractivismos, en este caso el forestal, con los pinos que plantaron ahí. Entonces, nosotros estamos ahí tratando de implementar justamente las próximas semanas, esperemos que ahora en noviembre, vamos a instalar la planta, de hecho, y con la planta, en vez de que el camión aljibe, ¿cierto?, recargue el APR, con la planta desaladora, ¿cierto?, se va a recargar el APR con una producción, de hecho, súper mínima. El profesor Rodrigo Borque, de hecho, calculaba que la planta tiene que funcionar 2 horas por día nomás para poder recargar todo el APR para que le alcance a todas las personas de ahí de la comunidad. Incluso, nos decía en la comunidad que ellos tenían pensado también usar el agua para regar la huerta, para lavar el auto, por ejemplo, y también emergentemente para el turismo, porque acá tienen varias, digamos, cocinerías, tal como el Lenga, ¿cierto? Venden empanadas, ¿cierto? Productos del mar, porque esta es una caleta de pescadores, son, digamos, pescadores. De hecho, las personas que están ahí son la mayoría pescadores, y ellos nos decían que por ello sería muy bueno, ¿cierto?, para el turismo, y particularmente para la fiesta que hacen en el verano, para poder, digamos, para poder atender a los turistas y no tener que decirles, ¿saben qué?, se tienen que ir porque no hay agua. Entonces, ustedes se dan cuenta que afecta la vida social, la falta de agua, la mega sequía y el extractivismo, pero también, ¿cierto?, afecta la actividad económica, el sustento de las comunidades. Entonces, esto es problemático.
Bueno, el otro caso que les quería mostrar, que también estamos trabajando con colegas, el caso de extractivismo hídrico forestal y comunidades mapuche. ¿Por qué le llamo extractivismo hídrico? Porque justamente, como les decía al comienzo, no es solamente la extracción a gran escala, ¿cierto?, de árboles. Estos árboles contienen en sí mismo mucha agua y lo que se exporta en gran parte es agua. ¿Ya? Entonces, y eso para beneficio de grandes corporaciones, ¿cierto? Como las forestales, ¿cierto? En este caso, en desmedro justamente de comunidades rurales que están quedando sin agua. En este caso, ¿cierto? Estamos a punto de, digamos, este paper lo venimos trabajando con colegas de la Facultad de Ciencias Ambientales, Gerardo Azócar, particularmente con el colega que más trabajo, y hemos venido trabajando esta idea, ¿cierto?, del extractivismo hídrico. Y fíjese usted acá esta cuenca. Esta es la cuenca del río Cholchol y Lumaco, y el río Traiguén también, que viene por acá. El río Traiguén, no tenemos la figura aquí con el cuerpo de agua, pero el río Traiguén viene de aquí para acá, el Lumaco viene por aquí, y después se junta por acá con el Cholchol, y el Cholchol después se junta por acá con el Imperial. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí pueden ver ustedes, ¿cierto?, que hay una cantidad impresionante de plantaciones y que, según los datos de este paper que estamos a punto de publicar, han aumentado las plantaciones en esta zona. Nos dimos cuenta, por ejemplo, según datos de la CONAF, entre el 2003 y el 2013 aumentaron aproximadamente 20.000 hectáreas. En esta zona, en este momento, o no, hasta los datos del 2013, digo, hay aproximadamente 185.000 hectáreas. Lo más probable es que sí, hayan aumentado desde el 2013, llevamos 8 años más o menos. Y la población rural, es decir, las comunidades rurales han disminuyeron aproximadamente de 55.000 a 52.000 personas en toda esta cuenca. Y si se fijan ustedes, acá también tenemos las tierras mapuches, ¿cierto? Si se puede ver en la leyenda, ¿cierto? Las con color un poquito naranjo, rosado, ¿cierto? Son las tierras ancestrales, ¿cierto? De los títulos de merced originarios, ¿cierto? Entregados por el Estado, bueno, a fines del siglo XIX, ¿cierto? Principio del XX, cuando el Estado invadió territorio mapuche. Entonces, el Estado le entregó esos títulos, ¿cierto? Y con el tiempo, ¿cierto? Esos títulos fueron, digamos, siendo literalmente despojados, ¿cierto? Y hoy día, por ejemplo, todo lo que está en amarillo está en manos de las empresas forestales. Por eso hay tanta reclamación de tierra. Entonces acá el tema del agua, ¿cierto?, de la comunidad se mezcla con el tema de la tierra. No podemos separarlo. Eso es un tema importante, ¿cierto? Porque el código de agua, ¿cierto?, abstractamente es una ficción jurídica, ¿cierto?, de separar la tierra del agua, y todos sabemos, ¿cierto?, que eso en la ecología de los territorios es imposible. O sea, no se entiende, ¿cierto?, un ecosistema separado. Eso es una abstracción, ¿cierto?, de papel, pero en la práctica es imposible. Entonces, acá, ¿cierto?, la tierra justamente se está conjugando, ¿cierto?, con la crisis hídrica. Esta zona, ¿cierto?, ha sido declarada zona de emergencia hídrica muchas veces, ¿cierto?, por el gobierno. Y bueno, ahí ustedes saben, cuando hay una declaración de emergencia hídrica, el Estado, ¿cierto?, destina mayores recursos digamos, particularmente para la agricultura. Pero la emergencia hídrica también incluye, por ejemplo, el decreto de la Dirección General de Agua, ¿cierto?, de frenar, ¿cierto?, la extracción para actividad económica y privilegiar el consumo humano. En ese sentido, ¿cierto?, han aumentado los proyectos de APR, pero sin embargo aquí hay un problema. Los APR, ¿cierto?, en general son el gobierno regional, ¿cierto?, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, le entrega, digamos, la concesión a una empresa privada. La empresa privada, ¿cierto?, va a construir, va a hacer el forado, ¿cierto?, cuando es un pozo profundo. Porque esos son los clásicos APR, ¿cierto? Que a todo esto nacieron por ahí por la reforma agraria, ¿cierto? Por ahí por los años 60, el siglo pasado. Entonces, se crearon estos sistemas de APR, ¿cierto?, con pozos profundos. Sin embargo, acá en la cuenca del Cholchol, nosotros nos encontramos con APR que están extrayendo agua directamente de los cursos de agua principales, que en este caso es el río Cholchol. ¿Por qué? También averiguamos eso en esta investigación, que, por ejemplo, el río Cholchol fue inscrito en los años 80 por el arzobispado de la Araucanía, y el arzobispado de la Araucanía, ¿cierto?, en este contexto de crisis hídrica, ¿cierto?, donó los derechos de agua a los sistemas de APR. Si hubiera sido, por ejemplo, la propiedad de una empresa forestal o una empresa inmobiliaria, probablemente lo hubiera vendido. En ese sentido, la iglesia está jugando un rol social, ¿cierto?, para poder, digamos, suministrar agua a las comunidades. Entonces, acá tenemos una problemática, ¿cierto? Se están extrayendo de manera no tradicional, ¿cierto?, el agua desde los cursos superficiales, es decir, del río, pero también hay camiones de aljibe que van desde los municipios, aquí hay aproximadamente 12 municipios, aquí aparecen algunos: Cholchol, Galvarino, Traillén, Lumaco, Victoria, Purén, Los Sauces también, ¿cierto?, y otras comunas que están ahí. Les van a suministrar agua potable, ¿cierto?, con el camión de aljibe, tal como en Chome, recargan el APR, ¿ya?, para que la comunidad, ¿cierto?, puedan subsistir. Y bueno, y ahí se les va a dejar, ¿cierto?, el agua a sus casas, con todas las implicancias que eso implica, ¿cierto? Disculpe la redundancia, ya me pasé de la hora, pero aquí voy a terminar. Hay una recarga, ¿cierto?, digamos, de APR, pero mucha gente, el APR, como les decía hace un ratito,
cuando lo van a construir nuevamente, ¿cierto? La empresa hace un forado, ¿cierto? Pero sin preguntarle a la comunidad. Yo creo que aquí hay un tema importante de hacer más participativo la construcción de los sistemas de agua potable rural. Les decía al comienzo que en las comunidades mapuche hay una tradición, ¿cierto? De hacer eh, con la varillita, ¿cierto? Sistemas tradicionales, sistemas más artesanales. Ellos saben, ¿cierto?, dónde hay agua por un tema de vibración. Si ellos, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un caso, me recuerdo en la comuna de Galvarino, un funcionario municipal nos dijo que se demoraron un par de años, ¿cierto?, en conseguir el proyecto de APR, porque es mucha plata, ¿cierto? Cuesta promedio 2.000, 2.500 millones de pesos un sistema de APR. Se consiguieron la plata finalmente, ¿cierto? Pero la empresa fue y no le preguntó a nadie, y fue y perforó, ¿cierto? Y no le preguntó a la comunidad. Y como no encontró agua, se fue. Entonces ahí uno dice, ahí faltó una conversación. Creo que hay que integrar más, lo que quiero decir en este momento es que hay que integrar más a las comunidades, ¿cierto? En la, digamos, en la búsqueda de los recursos, de las fuentes de agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos han vivido siempre ahí. Han vivido ahí, ¿cierto? Y han tenido justamente la experiencia de cómo encontrar agua. Si estas empresas, ¿cierto?, conversaran un poquito más con el municipio y con las comunidades mapuche particularmente, que son gran mayoría acá, creo que estos sistemas de agua potable rural podrían ser efectivos. Es decir, no se despilfarraría la plata pública, porque es mucha plata. ¿Ya? Bueno, esos son nuestros problemas y bueno, y aparte todo el problema político y conflictivo que hay acá esta es una de las zonas más conflictivas, digamos, de la Araucanía, que en este momento de hecho está militarizada, ¿cierto? A causa del decreto del presidente Piñera, que declaró estado de excepción, ¿cierto? Para mantener militarizada esta zona a causa de todo el conflicto mapuche. No voy a entrar en ese tema porque no alcanzo en este momento. Sin embargo, simplemente quiero decir como palabras finales, ¿cierto?, que necesitamos políticas para justamente salir de esta crisis y eso no es natural. El cambio climático ya sabemos que no es natural, ¿cierto? Lo extractivismo tampoco es natural, es una actividad humana, antrópica, ¿cierto?, empresarial y particularmente grande empresa. Y son empresas extractivistas, ¿cierto?, globales, ¿cierto?, y aliadas digamos, con capitales locales que requieren justamente modificar el sistema de propiedad particularmente, porque hemos visto casos dramáticos, ¿cierto?, donde en un lugar, ¿cierto?, incluso a una distancia geográfica de menos de metros a veces, ¿cierto? Tenemos comunidades sin agua y al lado, ¿cierto?, las grandes empresas extractivistas acaparando y acumulando sus grandes extensiones, digamos, de paltos, ¿cierto?, de pino, y al ladito, ¿cierto?, comunidades, ¿cierto?, sin agua, que han perdido no solamente la cantidad, como les decía al comienzo, sino que la calidad también, a causa, por ejemplo, de la sedimentación con las forestales, etcétera. Entonces tenemos un desafío como país para poder salir de esta crisis. Yo creo que se puede. La Convención Constitucional yo creo que va a generar algún tipo de discusión. Evidentemente redistribuir el poder, ¿cierto? Y en este caso redistribuir el agua es poder. Va a ser un tema complejo. ¿Por qué? Porque tenemos acá en Chile existe una tradición incluso desde la colonia, ¿cierto? Donde los derechos de agua o las acciones de agua, ¿cierto? Como se les llaman también, han sido, digamos, han estado en manos privadas. Una sola vez, ¿cierto?, en la historia de Chile se nacionalizó el agua en el año 67 para poder implementar la reforma agraria por el presidente Eduardo Frei Montalva, que la prosiguió el presidente Salvador Allende, que justamente se acabó abruptamente a causa de la dictadura militar, ¿cierto?, que impuso un modelo, ¿cierto?, extremo de privatización del agua, ¿cierto?, y de acaparamiento para grandes empresarios, ¿cierto?, en desmedro justamente de las comunidades. Y hoy día tenemos justamente este desafío, ¿cierto? Evidentemente ese modelo que impusieron en dictadura no nos gusta, ¿cierto? Y yo lo afirmo en primera persona plural porque me incluyo dentro de las personas que no nos gusta, porque hemos visto justamente las consecuencias que tiene para las comunidades, como les decía al comienzo, más pobres del país, que son las comunidades rurales que viven en zonas que no tienen, digamos, no tiene agua. Entonces creo que también es súper importante el hecho de que la presidenta de la convención, ¿cierto?, sea mapuche. Y aquí quiero terminar con un comentario, ¿cierto?, respecto a la convención, respecto al pueblo mapuche. El pueblo mapuche no está todo de acuerdo con la convención constitucional. Tienen muchas serias, de hecho, críticas, ¿cierto?, porque hay un sector importante del pueblo mapuche que piensa que la convención literalmente va a legalizar la usurpación de tierra o el robo de tierra o la desposesión de sus tierras ancestrales, ¿cierto?, que es histórico, ¿cierto? Esto data del siglo XIX. Tampoco puedo entrar en este tema ahora, pero hay mucha desconfianza. Entonces, tenemos que demostrar como país, ¿cierto? Y al mundo también, de que en realidad que haya una mujer mapuche ahí no va a ser un simulacro, ¿cierto? Como un simulacro de cambio. Necesitamos hacer los cambios efectivos, porque si no hay un cambio,
Y en este caso, si no hay un cambio en la política del agua, ¿cierto? Que se redistribuya, que se le declare un bien común, ¿cierto? Para poder que estas comunidades rurales tengan acceso al agua y en la práctica, ¿cierto? Tengan dignidad, porque aquí la dignidad humana es la que está en juego. Sin agua es imposible sobrevivir. Creo que si no se hacen esos cambios, yo aquí sigo la tesis de un colega de la Universidad de Chile, ¿cierto? El sociólogo de apellido Ruiz, Carlos Ruiz, ¿cierto? Que él dice que hay si no logramos hacer los cambios que el país está requiriendo, ¿cierto? Vamos a entrar en una espiral de conflictividad social que nadie sabe dónde va a terminar. Todos vivimos el estallido, ¿cierto? El estallido social y sabemos, ¿cierto? Que no queremos vivir eso, ¿cierto? Pero sin embargo, la rabia social, ¿cierto? La indignación está latente. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que hemos avanzado estos 2 años, ¿cierto? Desde el estallido, todavía no se concreta ningún cambio. Todavía seguimos con el modelo privatizado del agua, ¿cierto? Todavía seguimos con los extractivismos operando de manera descontrolada, incluso, ¿cierto? Acaparando los derechos de agua, y eso es complejo, ¿cierto? Para la democracia. De hecho, Eduardo Budina dice que los extractivismos no son compatibles con la democracia. Y bueno, la evidencia es que está militarizado, ¿cierto? Territorio mapuche, o al Mapu, como le llaman ellos, ¿cierto? Y ellas. Y eso creo que como país nos tiene que hacer pensar que esa no es la política. Yo particularmente, aquí hablo a modo personal, no estoy de acuerdo con la militarización, creo que es la peor política que se puede implementar desde el siglo XIX, cuando el ejército chileno de hecho entró a territorio mapuche. Desde entonces, ¿cierto? No se ha solucionado toda la estrategia, ¿cierto? De represión al pueblo mapuche. No han dado resultados. Creo que es hora de cambiar la estrategia. Hacer política en vez de hacer, digamos, represión. Bueno, ¿por qué? Porque eso evidentemente, ¿cierto? Va a traer una política, ¿cierto? De diálogo, va a traer un resultado un poquito más sostenible en el tiempo. Si queremos sostenibilidad hídrica, ¿cierto? También tenemos que darle sostenibilidad cultural, sostenibilidad, digamos, política, ¿cierto? Al país. Bueno, eso era lo que tenía preparado para ustedes. Creo que me pasé el tiempo. Les pido disculpas, pero los temas son bastante, digamos, complejos, ¿cierto? Para poder explicarlos tan rápidamente. Así que agradezco su atención y muy buenas tardes. Muy buenos días, digo. Les agradecemos a todas y todos por habernos acompañado en esta transmisión. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. Siempre nos van a encontrar como @CRIAM. Además, queremos aprovechar de invitarlos a participar en el concurso de cuentos CRIAM Relatos del Agua. Pueden participar todas aquellas personas desde los 12 años en adelante y hasta cualquier edad que tengan domicilio permanente en Chile. La convocatoria estará abierta hasta el domingo 14 de noviembre y los cuentos deben ser enviados al correo criamconcurso@gmail.com. Las bases del concurso están disponibles en nuestro sitio web www.criam.cl y también las encuentran disponibles en nuestras redes sociales. Con esto nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Para contribuir desde la perspectiva científica, en 2014 nació un Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM en el marco del 5º concurso del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias FONDAP de la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. El Centro FONDAP CRIAM se encuentra en su segunda etapa de ejecución y es liderado por la Universidad de Concepción en sociedad con las universidades de la Frontera y del Desarrollo y en colaboración con otras universidades del país con un total de 14 facultades aportando en forma activa. El centro tiene 4 grandes objetivos: desarrollar investigación científica de frontera con especial énfasis en la seguridad hídrica, formar capital humano especializado en recursos hídricos, crear redes efectivas a nivel nacional e internacional con instituciones públicas, privadas y académicas, contribuir a una mejor gestión del agua mediante comunicación y difusión de evidencia científica que también aporte a políticas públicas relacionadas con la seguridad hídrica. Todo esto con miras a promover el uso sustentable de los recursos hídricos y asegurar su disponibilidad en el tiempo.